Como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida a un nuevo evento de la Tribuna Euskadi del Forum Europa que organizamos con la colaboración de la Fundación BBK y del Grupo de Energía y Medio Ambiente Solaria, en nombre de cuyos presidentes, don Xavier Sagredo, que hoy celebra el 10º aniversario de la entidad, y don Enrique Díaz Tejero, les saludo a todos ustedes. Este evento se transmite en directo desde el Hotel Ercilla de Bilbao a través de nuestra web nuevaeconomiaforum.org. Hoy tenemos el honor de recibir en Tribuna Euskadi a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, doña Isabel Rodríguez García. Le agradecemos muy especialmente que haya aceptado presentar a nuestro ponente principal de esta mañana, el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, don Denis Itaxo. Querida ministra, la tribuna es suya. Egunon, buenos días a todos y a todas. Gracias, José Luis, y a los patrocinadores por invitarme a presentar a mi querido compañero y amigo Denis. Compartía de broma con José Luis que este tipo de eventos, que son muy recurrentes en la Villa, en la capital de España, en Madrid, pues suelen requerir mucho la presencia de los ministros. Y yo le agradezco mucho a Denis que me haya invitado en esta ocasión a participar para hacer un preámbulo de lo que será su intervención y también aproximarme a la figura de Denis, que estoy segura que muchas personas que están aquí en la sala pues conocen al consejero, y bromeaba con ellos que en este tipo de foros es mejor venir de invitada que de protagonista, porque pasa lo que en las bodas, que al final los novios son quienes menos disfrutan de la fiesta, ¿no? Así que agradecida por la invitación, y especialmente a Denis, que quería que le acompañara en este día importante para él, y también a Nueva Economía Forum, porque este tipo de eventos, este tipo de actos que nos permiten hablar, debatir con cierto sosiego frente a la celeridad del día a día y de los medios de comunicación, puedan salir también más allá de la M30 para aproximarse a la diversidad de nuestro país, en este caso a la diversidad también en la gestión de las políticas públicas relacionadas con la vivienda. Saludo a todos los presentes y con especial atención también a quienes me acompañan en la mesa junto con el ponente, al vicelehendakari, a los consejeros y consejeras del Gobierno vasco, a los representantes de los partidos políticos, al del mío, a Eneco, pero también al PNV, que está representado por su responsable aquí en Vizcaya, a la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, que también nos acompaña, a representantes del ayuntamiento, especialmente a la teniente de alcalde, que también está aquí con nosotros, alcaldes y alcaldesas que acompañan también a Eneco en este día. A los representantes del sector con quienes trabajamos cada día en dar respuesta al problema de la vivienda, tanto quienes atienden a las personas que lo sufren desde una perspectiva más social, como aquellos desde el sector económico y empresarial que nos tienen que ayudar a dar respuesta a este problema y sin los cuales nuestro trabajo diario no sería posible. Con el compañero Denis, con el consejero Denis Itxaso, me unen los últimos años de compromiso político. En política una se lleva la satisfacción siempre de haber servido al interés general y, sobre todo, en este paso por la vida, según nos gusta vivirla, desde el compromiso político, las relaciones personales que entablamos con quienes nos acompañan, desde el punto de vista de los técnicos y funcionarios con quienes construimos también nuestras políticas, pero en el ámbito más del partido, de la militancia, también con aquellos con quienes compartimos valores y proyectos. Pachi, me olvidé saludarte, no porque no te quiera, que sabes que formo parte de la presidencia del club de fans de Pachi López, quien fuera vuestro lehendakari, el de todos, porque lo vivimos con mucho orgullo también por parte de los socialistas y ahora nuestro portavoz en el Congreso. Y decía que de este paso por la vida política uno se lleva sobre todo también, además de la contribución al interés general, el coincidir con personas que seguramente de otra manera no hubiéramos coincidido a lo largo de nuestra vida. Y yo me encontré con Denis hace ahora casi 4 años, cuando el presidente del Gobierno me nombró ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, y en aquel momento él era el delegado del Gobierno. En él encontré siempre una inspiración
por su vocación política, por su concepción de la política como modelo transformador de la sociedad para mejorar la vida de la gente, por su conocimiento. Me aproximaba mucho a los delegados siempre para obtener de ellos la mayor información del territorio al que acudía y también al que gobernamos. Y de él encontré siempre mucho conocimiento de lo que pasaba en Euskadi y también la mejor manera de expresarnos y de dirigirnos al pueblo vasco. Y creo que esas son algunas de las cualidades que tiene Denis. Su capacidad para ejercer la política desde la máxima vocación, desde la entrega, sin horas al día. En cada momento él está listo, siendo capaz de conectar con el sentir de su pueblo, de puesta en valor de todo el patrimonio que aporta un territorio, desde luego desde sus gentes, pero también sus lenguas, su cultura. Él ha dedicado una buena parte de su trayectoria política también a los valores culturales, a la atención a la juventud, al deporte, siendo entonces también concejal en San Sebastián, en Donosti, y después en la Diputación Foral. Esa trayectoria también por el ámbito municipal es algo que nos une a muchos de los presentes en esta mesa y también en otras de las mesas de esta sala, y creo, como al vicelehendakari, que ha sido un magnífico alcalde de Portugalete, y creo que eso es también un valor en la política. Cuando uno ha trabajado a pie de obra, podríamos decir, que es la política municipal, cerca del vecino, cuando la sensación del pueblo no te la transmite el CIS, sino que te la encuentras en el supermercado, en la puerta del colegio o en el portal de tu casa, eso desde luego imprime carácter a la hora de atender cualquier responsabilidad pública. Y Denis aporta a esta cartera que le encargó el Endacari esa proximidad, esa cercanía a la hora de abordar una política tan importante como es la política de vivienda. El día 22 de junio, cuando el vicelehendakari, tras el acuerdo con el Partido Socialista Vasco, va a comunicar su gobierno, compartimos la emoción de reencontrarnos de nuevo en tareas comunes. Él ahora como consejero de Vivienda y Agenda Urbana y yo ya siendo ministra de Vivienda y Agenda Urbana. Aquel día cruzamos un mensaje que decía: el destino nos vuelve a reunir o nos reúne de nuevo, me decía Denis, y nos reúne además en una de esas causas nobles que hacen de la política esa actividad de la que tenemos que poner en valor cada día, sobre todo en los tiempos que corren, cuando algunos quieren que la política sea otra cosa, y yo reivindico hoy que la política no es más que la entrega y el servicio público para mejorar la vida de la gente. Y si hay que mejorar la vida de la gente no se puede mejorar si esta gente, para dar cobertura a su vida, no tiene un techo. Y eso es lo que hoy nos une a Denis y a mí como ministra en esta tarea. Y simboliza también mi presencia en este acto, el compromiso del Gobierno de España para trabajar de forma colaborativa con todas las administraciones públicas. Ante un problema social como el que nos incumbe en este momento y tenemos que dar respuesta, uno puede adoptar distintas posiciones, pero desde luego la determinación y la valentía política es la que nos une también a Denis como consejero y a mí como ministra. Habrán escuchado a ustedes en estos tiempos también a quienes con la excusa de la competencia o de la responsabilidad no escrita en algún boletín oficial se escudan en que esto es cosa de otros. Yo digo siempre que lo que no es de mi competencia es de mi incumbencia, y en este caso la política de vivienda la hemos de resolver con la colaboración y la implicación de todas las administraciones públicas. Y sin duda, el desarrollo del autogobierno vasco ha demostrado cómo el ejercicio de esta competencia con absoluta determinación ha hecho posible que las políticas públicas de vivienda en el País Vasco sean hoy una inspiración para el conjunto de España. Él en su intervención nos aproximará a esa realidad, pero quiero que ustedes sepan que en mi recorrido como ministra de Vivienda y a lo largo y ancho del conjunto del país, y cuando tengo que hablar con otras administraciones públicas, con ayuntamientos y comunidades autónomas, pongo siempre como ejemplo de la buena gestión de las políticas públicas lo que ha ocurrido en el País Vasco. Desde aquellos primeros años 80, cuando se asumió la competencia en materia de vivienda, construyendo un modelo pionero para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, y también con la apuesta por un desarrollo urbano sostenible. Esa sostenibilidad que ahora todos manejamos, pero que en aquel tiempo se entendía sobre todo como cohesión social, más allá del respeto medioambiental, que por supuesto ahora hemos de velar, o el desarrollo económico. Gracias a eso, esta comunidad se ha dotado de un gran parque público de vivienda. Gracias a una ley pionera, entonces, la Ley de Vivienda del año… antes de la Ley de Vivienda llegó una iniciativa muy pionera que yo ahora reivindico, que fuera la protección oficial de todas las viviendas públicas calificadas a perpetuidad. Ha permitido que hoy el País Vasco, a diferencia de otras zonas de España, cuente con un parque sólido de viviendas públicas y asequibles. Eso no ha ocurrido en el resto de España. Y hoy yo
Me comprometo a practicarlo desde la Administración General del Estado y reivindico al resto de comunidades autónomas que aún no tienen en sus normas y en sus competencias el blindar el parque público de vivienda, que lo haga como lo hizo ya hace 2 décadas el País Vasco. El calificar siempre de protegida la vivienda que hayamos construido con fondos públicos. Eso que ha sido una inspiración por parte de los gobiernos vascos, de los consejeros y consejeras de vivienda, ahora para mí es una reivindicación a todas las comunidades autónomas y, desde luego, un compromiso de aplicarlo en las políticas de la Administración General del Estado. Digo siempre que no pondremos ni un euro, ni un suelo, ni ninguna iniciativa desde la Administración General del Estado que no sea para garantizar que lo que nace público permanece público. Y os podéis sentir muy orgullosos que eso que hoy ha alcanzado el consenso social tuvo antes un impulso político, cuando entonces nadie hablaba de esto y construíamos para después descalificar y dejar de proteger todas esas viviendas, que si hoy dispusiéramos de ellas no tendríamos la máxima debilidad con la que competimos en el entorno europeo, que también padece este problema, que es que tenemos los indicadores más bajos de parque público de vivienda, aunque ya estamos recuperando y habiendo pasado en los últimos 4 años del 2,4 al 3, del 2,5 al 3,4. Son muchos los ejemplos de políticas públicas que nos inspiran, las empresas públicas, el programa Bizigunen dentro de la empresa pública Alokabide, sin duda está siendo parte de los cimientos sobre los que estamos anclando la nueva empresa pública estatal de vivienda y suelo. Todo esto, el poder construir un parque de vivienda asequible, el incrementar la oferta de vivienda, tiene que acompañarse además de regulación. Esa regulación que aquí protegía la vivienda pública y que ahora protege a los inquilinos. Te felicito, consejero, y felicito a todo el Gobierno vasco por esa iniciativa de plasmar en las normas lo que es el sufrimiento real de las familias. La declaración de zona tensionada, no me canso de repetir, no es un enunciado en la Ley de Vivienda, es la constatación de una realidad. Personas que dedican el 50, el 60, el 70, el 80% o incluso el 100% en el caso de los jóvenes a pagar una vivienda, merecen que todas las administraciones públicas actuemos de forma contundente para revertir la situación en el menor tiempo posible, con limitación de precios, como ha ratificado el Tribunal Constitucional y nos reclama la sociedad, pero también construyendo más vivienda, agilizando más suelos en estos casos, que creo que será objeto también de la intervención y de la presentación que nos trae el consejero. Enhorabuena por abordar una mejor regulación. Enhorabuena también por avanzar en más ayudas. Nos tenéis a vuestro lado, el Gobierno vasco en su conjunto, pero especialmente en mi caso, Denis, me tienes a tu lado para seguir contribuyendo, como hemos hecho hasta ahora, con los fondos de recuperación en la construcción de un parque de vivienda más asequible, en la rehabilitación de las viviendas de nuestros barrios, aproximándonos a esa realidad desde la proximidad que aportáis en colaboración con todas las administraciones. Me he centrado en nuestra colaboración con el Gobierno vasco, pero no quiero perder la ocasión en este momento y prestándome atención también la colaboración del Gobierno de España con todas aquellas entidades sociales o empresariales que quieran contribuir a dar respuesta al problema de la vivienda que hoy sufren miles de españoles. Creo que no hay mejor causa que nos una en la acción política. Esta es la que nos une hoy, querido compañero, querido Denis, y desde el Gobierno de España estamos muy tranquilos de que esa responsabilidad recaiga sobre tu persona, que has demostrado a lo largo de esta trayectoria política tu compromiso, tus valores, tu determinación, tu capacidad de trabajo y de conexión también con la sociedad. Uno no puede gobernar sin empatía. Denis Itxaso aporta a la buena gestión, al buen hacer, la empatía, la cercanía, la proximidad y los valores que como socialistas nos unen para hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Así que no podemos estar más tranquilos para continuar en la obra, para continuar proyectando esta política que hoy, sin duda, es la política que más esperan los ciudadanos vascos y las ciudadanas y ciudadanos españoles. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señora ministra. Consejero, la tribuna es suya. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a los patrocinadores de este evento, Solaria, BBK, por supuesto a Nueva Economía Forum, por organizar este encuentro que quisiera aprovechar realmente para explicar no solamente lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo, sino lo que queremos hacer. Y gracias, ministra, porque sé
de lo complicado de disponer de un miércoles. Son pocas las fechas que dispone un ministro o una ministra para poder salir de Madrid y para poder llevar a cabo este tipo de iniciativas, de actividades. Te lo agradezco de corazón, porque no podía tener una presentadora más apropiada y adecuada, ¿no?, para poder hablar de las políticas de vivienda que tanto nos unen, como has descrito. Gracias también al Lehendakari Patxi López, a nuestro vicelehendakari, a mi partido, ENECO, a todos los compañeros y compañeras, sailburus, alcaldes, alcaldesas y agentes que participáis de una u otra manera de la compleja cadena de valor de la vivienda en Euskadi. Deciros que, desde luego, nos tenéis a vuestra disposición. Hemos constituido muy recientemente un foro de la vivienda en el que venimos hablando. Ya se han constituido las primeras mesas. Creo que tenemos mucho trabajo por delante y hoy quisiera marcar también un poco, pues, el rumbo de por dónde deberíamos de ir, ¿no? Vivimos en un continuo aluvión de datos, de diagnósticos sobre el mercado de la vivienda y sus implicaciones de todo tipo. Estamos inundados a diario de informes, estudios y estadísticas que relatan y explican el tensionamiento del mercado de la vivienda. Publicaciones y datos que pueden conducir a la melancolía. De hecho, cuando se pregunta a la ciudadanía, gran parte de ella considera que este problema de tensionamiento no tiene solución. Una crisis de la vivienda que, a diferencia de la anterior, que fue de carácter financiero, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, esta es una crisis claramente de oferta. Y el problema, no me canso de decirlo siempre que tengo ocasión, por complejo que sea, sí tiene solución. También dedicamos mucho tiempo, en ocasiones, a explicar lo que en Euskadi hemos sido capaces de hacer en las últimas décadas. Es verdad que muchas de las políticas que hemos llevado a cabo en los últimos años en Euskadi son ahora objeto de deseo y de inspiración por parte de muchos gobiernos. Están en la mente de todos. Algunos de ellos han sido relatados por la ministra. La calificación permanente de la VPO, el derecho subjetivo que consagra el acceso a la vivienda o subsidiariamente el acceso a una prestación económica por vivienda, la política decidida de alquiler, el programa de intermediación pública de alquiler Bizigune, el Observatorio Vasco de la Vivienda, que nos nutre de datos y nos orienta en las políticas a diario, el registro ponderado de demandantes de vivienda protegida. Hace muchos años que en Euskadi no se llevan a cabo ningún tipo de sorteos, se pondera a los demandantes y en función de su puntaje se otorga y se va llamando a los adjudicatarios. El Pacto Social por la Vivienda, que nos establece una estrategia a largo plazo en el umbral de 2036 para tener pues grandes objetivos que alcanzar entre todas las instituciones competentes, las políticas de rehabilitación edificatoria y regeneración urbana sostenidas en el tiempo. Pero la verdad es que, pese a todas esas políticas, hay que reconocer algo que, por otro lado, está a la vista de todos, y es que la demanda nos ha superado. Esa es la verdad. También en Euskadi la demanda nos ha superado y eso es algo que estamos viendo en muchas metrópolis europeas. Los cambios demográficos, como la longevidad o la reducción de miembros de las unidades convivenciales. En Euskadi, estos son datos de finales de 2024, por primera vez hay más personas viviendo solas que acompañadas. La migración, la concentración de población en los entornos metropolitanos o la presión ejercida por los alojamientos turísticos en determinados municipios han dibujado una suerte de tormenta perfecta en la demanda que vive sobre todo a partir de 2020 un auge en el número de hogares. A su vez, si bien estamos tratando de relanzarla con una batería de nuevas medidas y ampliando los presupuestos públicos, la oferta de vivienda tanto libre como protegida, pero sobre todo la oferta de vivienda libre, cayó a mínimos en los últimos años y se pueden argumentar razones financieras. La crisis inmobiliaria, como decía antes, pues dejó muy tocado al sector de la construcción. Se pueden argumentar también razones de índole administrativo, burocrático, por tramitaciones que prolongan de manera exasperante el periodo medio de maduración de una vivienda, porque es verdad que conseguir que un suelo sea finalista y cuente con licencia es un auténtico viacrucis hasta que los inquilinos entran por la puerta de su nueva casa. El resultado, o si se prefiere la consecuencia, se resume en el hecho de que las dificultades de acceso a la vivienda por su escasez y por su carestía, esa crisis de oferta de la que antes hablaba, se ha convertido en un problema de clases medias, no solo de las clases más vulnerables, que obviamente desde una perspectiva progresista son las que más nos preocupa, pero se ha convertido en un problema del conjunto de las clases medias. Si un alquiler medio se sitúa en torno a los 1.200 euros en las capitales,
en las capitales vascas, una pareja con 3.000 euros de ingresos netos mensuales tiene que destinar el 40% al pago de la renta, esfuerzo que supera el 45% si contamos todos los suministros básicos, muy por encima del 30% que se recomienda por parte de todas las instituciones financieras. Clases medias que ven comprometida la edad de emancipación. Clases medias que engrosan el registro de demandantes de vivienda protegida cuando antaño resolvían ese problema de la vivienda en un mercado libre, desde luego, más razonable que el actual. Clases medias que ven embargado el 40, el 50, lo ha dicho la ministra, el 60% de sus ingresos para enfrentar los costes de la vivienda. Clases medias, que todo hay que decirlo, en un porcentaje alto tienen en Euskadi, según los datos del último Deustobarómetro, pagada su vivienda o están en proceso de pagarla, pero que manifiestan un fundado temor a que sus hijos no puedan acceder a una vivienda. Por lo tanto, me van a permitir que aproveche este foro para hablar sobre todo de lo que tenemos que hacer y de lo que vamos a hacer en este primer tramo del mandato. Llevamos 8 meses de legislatura y nuestra política, la que estamos fomentando en esta legislatura desde el nuevo Departamento de Vivienda y Agenda Urbana, cuando Eneco me citó para decirme cuáles eran las ideas y cómo quería distribuir la cuota socialista en el nuevo Gobierno de coalición, rápidamente me explicó algo que luego ha resultado que fue un vaticinio, ¿no? Vas a tener mucho trabajo, vas a tener mucho foco y vas a tener mucha presión, y es preciso que exista un departamento específico para trabajar el campo de la vivienda y la agenda urbana, como lo está haciendo el Gobierno de España con un ministerio específicamente diseñado para ello. Esta política que vamos a llevar a cabo está fundamentada, si me lo permiten antes de entrar en las medidas, en 3 consideraciones o 3 grandes principios. En primer lugar, la vivienda como infraestructura social o, como diría nuestra ministra, como pilar del estado de bienestar. La vivienda es la puerta de acceso a gran parte de los derechos considerados básicos para desarrollar nuestro proyecto vital. Es factor de inclusión, de igualdad de oportunidades, de minimizar los riesgos de exclusión social y también de prosperidad económica. Su escasez y su carestía ocasiona graves problemas de inequidad social y territorial y también de competitividad económica al lastrar la renta disponible y condicionar la captación de talento en sectores densos de conocimiento o en sectores económicos y mercados de trabajo clave que son intensivos en manos de obra, como pueden ser los cuidados o como puede ser el turismo. Ya no es solo las entidades sociales, ya no solamente la ciudadanía en general que sufre bajo sus espaldas esta presión y este enorme tensionamiento con la carestía de la vivienda. Las asociaciones empresariales, el mundo económico también se ha sumado a esta voz, porque es evidente que cuando hablamos de captación de talento uno se pregunta dónde lo vamos a alojar. Y cuando hablamos de sectores como los cuidados, creo que, en fin, basta con salir a cualquiera de nuestras plazas o calles, de cualquiera de nuestros barrios, de pueblos, ciudades, para encontrarse una sociología muy identificable de quiénes están atendiendo a nuestros mayores, mujeres, gran parte de ellas latinoamericanas, que comparten no ya pisos, comparten habitaciones. Sectores económicos como el del turismo, Javier lo sabe muy bien, sectores que necesitan muchas veces de una mano de obra que tampoco tenemos donde alojarla. Personas que están sirviendo copas hasta las 2 de la mañana en capitales como San Sebastián o como Bilbao, pero que luego tienen que hacer un trayecto para el cual a esas horas pues no hay transporte público y tienen que viajar al extrarradio de las ciudades con todo lo que eso implica respecto de hacia dónde quiere ir este país, hacia dónde quiere ir Euskadi, cómo quiere cimentar esos sectores económicos que están generando empleo, están generando bienestar, están pagando impuestos, están generando riqueza. Segundo principio o consideración, la integralidad de las políticas de vivienda como mecanismo de transformación. Tenemos que actuar tanto sobre la demanda como sobre la oferta. El debate político transcurre lamentablemente en ocasiones entre cuestiones que caricaturizan la verdadera dimensión del problema. No se puede simplificar el debate a lo que va desde los desahucios a las ocupaciones ilegales, porque cuando se pone el foco en estas cuestiones no se hace justicia con la verdadera dimensión del problema. Solo desde los prejuicios ideológicos se puede caer en la trampa de los reduccionismos que ignoran la complejidad multifactorial, me van a permitir la pedantería, de la cadena de valor de la vivienda que atraviesa cuestiones tan diversas y tan complejas como la inversión pública,
como la regulación y la tramitación del suelo y del urbanismo, la fiscalidad, el apalancamiento de financiación privada, la regulación del mercado del alquiler, las prestaciones, la rehabilitación, la industrialización de la construcción, un sector que ha estado lastrado por falta de mano de obra, por empresas de pequeño tamaño o por déficits formativos. Es necesaria una visión integral e integradora, holística, sin prejuicios ni anteojeras ideológicas, sencillamente porque no podemos permitirnos que se abran brechas de desigualdad que pongan en juego nuestra estabilidad económica y social y nuestro bienestar futuro. O dicho de otra manera, si estamos de acuerdo en que el problema es transversal al conjunto de las clases medias, del mismo modo nuestras políticas deberán ser igualmente transversales. Yo creo que esas caricaturas de la izquierda que solamente sabe dar paguitas e intervención en el mercado y la derecha solamente ladrillazo y especulación, pues yo creo que han quedado ya un poco antiguas y tenemos que madurar y sofisticar un poco más el debate, porque en medio de ese reduccionismo que va, como decía antes, de los desahucios a las ocupaciones, está el conjunto del problema. Y el conjunto del problema, como digo, es muy complejo y deberíamos de abordarlo con toda nuestra artillería en posición de combate, como suelo decir, pero tratando de actuar en todos los frentes legales, financieros y políticos a nuestro alcance. Y la tercera gran consideración es la colaboración público-privada social. Es necesario trabajar por un ecosistema de actores que estén alineados en esta visión. Los poderes públicos solos no podemos hacer frente a este colosal desafío inversor que se nos presenta. Ni siquiera multiplicando la inversión pública seremos capaces de acompañar a la sociedad en el ritmo de creación de nuevos hogares si la inversión la asume en exclusiva la administración pública. Necesitamos atraer recursos privados para aumentar de manera decidida el parque de vivienda protegida, buscando fórmulas para aumentar nuestra capacidad de inversión y creando las condiciones para sumar al sector privado a la tarea. Sector privado que ya en la actualidad construye el 50% de la vivienda protegida en Euskadi según los últimos datos de finales de 2024, es decir, que es muy relevante y es importante poder hacerlo, generar las condiciones propicias para que el sector privado se sienta seducido y atraído por ello, porque de otro modo no seremos capaces de generar todo ese gran volumen inversor que necesitamos para poner al día nuestro parque a la altura al menos de la demanda que se nos presenta. Bien. El Plan Director de Vivienda 2025-2027, saben ustedes que desde la aprobación de la Ley de 2015 el Gobierno se obliga a sí mismo a redactar y aprobar planes trienales de vivienda, planes directores. Venimos trabajando en este último, del 25 al 27, intensamente en los últimos meses. Hemos contado con la participación de agentes públicos y privados que operan en el ecosistema de la vivienda. Se han desarrollado asimismo procesos de escucha y participación ciudadana que ha contado, no es una butad, con miles de aportaciones de usuarios de Alokabide y ciudadanos demandantes de vivienda en el registro de Etxebidas, a los que se les ha remitido una encuesta que en una gran mayoría han cumplimentado. En las próximas semanas remitiremos al Parlamento, previo conocimiento del Consejo de Gobierno, el documento rector resultante de todo este proceso de elaboración y queremos que la participación del legislativo, que está recogida en la Ley de Vivienda, vaya más allá de un mero trámite informativo. Vamos a pedir al Parlamento que sea sensible y colabore en promover una serie de medidas contempladas en el Plan Director de Vivienda 25-27, con independencia del proyecto de ley del suelo y urbanismo que tenemos vocación de ir redactando y que el Gobierno pueda desarrollar, pero que obviamente va a exigir de toda una legislatura, una labor de toda una legislatura. La primera reunión de la mesa de trabajo del recientemente constituido foro, del que hablaba al inicio de mi intervención, Foro de la Vivienda y el Urbanismo, que ha puesto en marcha 3 mesas de trabajo muy técnicas, muy concretas sobre elementos que atraviesan el problema de la escasez y carestía de la vivienda, ha dado como resultado esa primera reunión, si no me equivoco, Miguel, se ha celebrado esta misma semana, ha dado como resultado una solicitud de sus integrantes para que algunas de las cuestiones directamente vinculadas a la movilización de los suelos, que es un poco la madre del cordero, se afronten con celeridad y sentido de la urgencia. Como diría Eneko Andueza en nuestro último Congreso Nacional del Partido Socialista, celebrado en el Cursal, el problema es aquí y ahora.
El problema es aquí y ahora, y no podemos esperar a la confección, tramitación y aprobación de una nueva ley del suelo y el urbanismo que, como digo, se demorará no menos de 3 años. O dicho de otro modo, tan importante como las reformas que debemos llevar a cabo es el sentido de la urgencia con las que las debemos llevar a cabo. Por eso estamos trabajando con los grupos que sostienen al Gobierno y que, como saben, ostentan mayoría absoluta para que el Parlamento Vasco promueva una proposición de ley de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo y que cumpla al menos con los siguientes propósitos. En primer lugar, una batería de medidas destinadas a agilizar y flexibilizar la tramitación urbanística de los suelos. Estamos buscando distintos mecanismos que nos ayuden a agilizar los plazos y reducirlos, ojalá, hasta incluso un 50% para la emisión de los informes preceptivos en todos y cada uno de los trámites urbanísticos asociados a desarrollos de vivienda, especialmente en aquellos con un peso de VPO mayor al 50% del conjunto de las viviendas contempladas. Y estamos, asimismo, estudiando posibles vías para poder establecer el silencio administrativo positivo o, en su caso, la continuidad en la tramitación de los expedientes una vez se cumplan sus plazos. Sé que es complejo. No vamos a hacer nada que no tenga toda garantía, digamos, legal y jurídica, pero tenemos que intentarlo. Este fue también un mandato del Lehendakari al inicio de la legislatura. Hay que atreverse, debemos ser valientes, hay que intentarlo. Proponemos integrar el PAU, es una figura que apareció en la ley de 2006, en la ley del suelo y el urbanismo de 2006, es el programa de actuación urbanística. Pues bien, queremos proponer que ese PAU se integre como un documento más del planeamiento que quedará aprobado simultáneamente, eliminando su tramitación como expediente independiente. Pensamos que con ello podemos estar reduciendo los plazos entre 6 meses y 1 año, porque en la ordenación pormenorizada que cuelga de un plan general, los planes especiales, a lo que va luego ya a lo que es un proyecto de urbanización, pues se intercala ese PAU y es, bueno, pues otra licitación más, otra adjudicación más, otra preparación y aprobación más. Bueno, vamos a intentar simplificar todo el trámite e integrar esa figura en las grandes figuras del planeamiento, de manera que, bueno, pues sus contenidos, que desde luego los deberemos seguir cumpliendo, estén recogidos en otro tipo de documentos de planeamiento, bueno, y de tal manera que reduzcamos el número de los mismos. En la misma línea de reducir plazos y clarificar los procesos urbanísticos, vamos a proponer que se produzca un único informe integrado por cada administración para cada procedimiento. No tiene demasiado sentido que la misma institución emita informes separados, cuando no contradictorios. Administraciones que emitimos informes desde el medio ambiente, emitimos informes desde el urbanismo, emitimos informes desde la igualdad, emitimos informes desde múltiples aspectos que han de ser regulados, pero bueno, pues van cayendo de manera diseminada. Hagamos lo posible porque las administraciones emitan un único informe y se pronuncien de una única vez con todos los elementos de juicio disponibles. Y queremos, por último, también flexibilizar los porcentajes de vivienda protegida en suelo urbanizable, que en estos momentos se sitúan en un 75%. Créanme que por más benchmarking que uno haga, no encontrará en el mundo un territorio donde tenga unas exigencias para en suelo urbanizable para vivienda protegida de semejante calado, el 75%. Un 75% que, como suelo decir en ocasiones, cuando ese suelo no se moviliza, termina convirtiéndose en 0 viviendas protegidas. Por cierto, también en 0 viviendas libres. La finalidad es que los ayuntamientos cuya situación lo requiera pueda rebajar esas exigencias, lo pueda hacer voluntariamente por ayuntamiento pleno, hasta un mínimo, eso sí, del 60% de VPO, mediante acuerdo plenario, con lo cual queremos desarrollar, impulsar y promover la vivienda protegida. Y solo les diré que manteniendo en el 60% seguiremos siendo los campeones del mundo. En España, el mínimo de vivienda protegida en suelo urbanizable está en el 50% y la mayor parte de las comunidades autónomas que han regulado este asunto lo tienen en el 50%. Nosotros lo vamos a bajar al 60% para aquellos ayuntamientos que demuestren o que de alguna manera razonen que tienen problemas de viabilidad económica para desarrollar un determinado ámbito y lo puedan bajar del 75 al 60 en esa horquilla, que se puede mover también en unos porcentajes intermedios. Oiga, pues yo si lo bajo al 70 me salen los números, adelante. Pero es que hay muchos promotores públicos y privados que en estos momentos no tienen, digamos, una viabilidad asegurada. ¿Y qué es lo que sucede? Que en Euskadi tenemos contabilizados suelos para albergar hasta 75.000 viviendas protegidas.
suelos que en gran mayoría están paralizados por razones de viabilidad. Y francamente, esto no es progresista. Nosotros queremos que se movilicen los suelos, que se haga con la mayor facilidad, con la mayor agilidad, para que se construya vivienda protegida y en el porcentaje que le toque también vivienda libre para satisfacer pues las necesidades de una clase media que afortunadamente todavía es bastante robusta en Euskadi y que hasta hace muy poco se resolvía los problemas en el mercado de la vivienda libre. Porque lo que nos está pasando es que buena parte de esa clase media está terminando de engrosar las listas de demandantes de vivienda protegida porque no hay vivienda libre que se oferte y la poca que sale, sale a millón. Y, por tanto, necesitamos también que haya respuestas desde el mundo de la vivienda libre para esa clase media. Y, desde luego, hacer mucha más vivienda protegida de la que se hace en este momento. Un segundo capítulo que tiene que ver con la redensificación de nuestro parque público de vivienda. Actuar sobre la ciudad construida, mediante la autorización de levantes de hasta 2 alturas retranqueadas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales para que, sin elevar los derechos edificatorios, se puedan llegar a construir hasta 2.000 alojamientos dotacionales sobre cubiertas planas en Euskadi. Esta medida podrá ser aprobada siempre por acuerdo plenario de los ayuntamientos. Luego, si quieren, en el capítulo de preguntas y respuestas hablamos de lo que significan 2.000 alojamientos dotacionales en términos relativos. Un tercer ámbito que tiene que ver con un compromiso del acuerdo de gobierno, un compromiso del Gobierno de coalición. Una gran reserva estratégica de suelo para vivienda protegida. Necesitamos pensar no solamente en el presente, sino también en el futuro. A partir del protocolo que estamos trabajando con Eudel, con la Asociación de Municipios Vascos, queremos incorporar a nuestro marco legal y de manera acordada con los ayuntamientos un procedimiento que simplifique y agilice la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida por parte del Gobierno vasco. Un acuerdo institucional que nos permita hacer frente conjuntamente al que es uno de nuestros principales desafíos. He de decir que en los últimos meses estamos advirtiendo cambios de actitud por parte de los ayuntamientos. Hay un cambio claro. Nos están llegando suelos por parte de los ayuntamientos que comprenden que, a diferencia de otros tiempos, es el momento de ceder suelos al Gobierno vasco para que, en las mejores condiciones, también eliminando el ICIO en el porcentaje que sea posible, a partir del 95%, es decir, básicamente excepcionándonos del impuesto de construcciones, podamos construir vivienda protegida para que todo nuestro presupuesto se emplee en construir vivienda. Eso está pasando, pero claro, lo siguiente que está pasando es que el departamento puede terminar de colapsar si tenemos que ir municipio a municipio aprobando, redactando, confeccionando, tramitando convenios de cesión de suelo. Si tenemos un automatismo, que ojalá lo podamos incorporar a la ley de acuerdo con los ayuntamientos, siempre de acuerdo con los ayuntamientos, ese automatismo nos permitirá contar con un gran banco de suelo en el que poder planificar también políticas a medio y largo plazo. Cuarto capítulo. Vamos a hacer reformas, pero también a poner medios para que se cumpla la ley y se apliquen los instrumentos que las actuales normas ponen a nuestra disposición. Me refiero a desarrollar un régimen sancionador específico para aquellos propietarios que incumplan las medidas derivadas de las zonas tensionadas, de las que antes hablaba la ministra y cuya declaración estamos tramitando en una decena de municipios. Fue lo primero que aprendí cuando fui nombrado consejero de Vivienda y Agenda Urbana. En una visita inmediata que nos hizo la ministra, estuvimos en Eibar, en el barrio de Chonta, viendo cómo se estaba regenerando toda una zona. Recuerdo que hicimos una reunión en el ayuntamiento y lo primero que nos explicó ella fue: mirad, la zona tensionada sobre todo es el reconocimiento de un problema. O sea, no es ninguna victoria, no es algo de lo que un ayuntamiento se puede sentir especialmente orgulloso. Sí de que asuma y reconozca que tiene un problema. Porque, como en las cuestiones que tienen que ver con la salud, reconocer que uno tiene el problema es el principio de la terapia, es el principio de la solución. Y más allá de las medidas que tienen que ver con el tope a los alquileres, con la intervención de precios, pues es verdad que estamos trabajando de manera casi de pura orfebrería, ayuntamiento por ayuntamiento, para que todos aquellos que se quieran declarar zona tensionada elaboren planes. Y elaboren planes trienales donde se vea cómo van a recrecer la oferta. Y elaboren planes donde nos digan exactamente en qué suelos y en qué plazos van a ser finalistas para que nosotros podamos contar con ellos y poder construir vivienda. Tenemos el deber de proteger a las personas poniendo límite a los incrementos de los precios del alquiler, porque el tiempo que se requiere para que esos suelos se conviertan en viviendas
que puedan ser ocupadas por las personas, que puedan ser moradas por las personas que lo requieren, es un tiempo que debe ser de amparo y de protección a esos inquilinos que están viviendo, bueno, pues una suerte de tormenta a la intemperie, con unos incrementos por la escasez del mercado de la vivienda en alquiler enormes, ¿no? Y hay una norma que, por cierto, rige en media Europa, que es la de los límites del precio del alquiler. Y, por tanto, queremos evitar la exigencia desmesurada de garantías o las presiones para que los inquilinos asuman obligaciones que no les corresponden por ley. ¿Es intervención? Sí, como lo es en Francia, aquí muy cerca de la Muga, en ciudades como San Juan de Luz, como Hendaya, como Bayona, como Biarritz, como Anglet, muchos de ellos con alcaldes conservadores, asumen con naturalidad que haya un límite porque es invivible el mercado actual, que está presionado en media Europa por las mismas circunstancias que también atraviesan al mercado de la vivienda en Euskadi. Es intervención, como lo es en Alemania, en Países Bajos y también en las democracias nórdicas, por citar países europeos, insisto, algunos de ellos con gobiernos conservadores que aplican estas medidas y que se toman como modelo en materia de políticas de vivienda social. Otro gran capítulo, lo comentaba ahora, las viviendas de uso turístico. En determinados municipios representa una restricción de los inmuebles disponibles para vivienda habitual y en un mercado cuya oferta es insuficiente ante la fuerte presión de la demanda. Bueno, pues vamos a proponer la suspensión de las mismas, es decir, que no se puedan incorporar al registro esas viviendas en las zonas tensionadas. No tiene demasiado sentido que si uno se declara zona tensionada y está reconociendo que tiene un problema para vivir, es decir, la primera residencia está en tela de juicio, uno siga, bueno, permitiendo que se sigan creciendo y que sigan generando actividades económicas en los pisos. Yo, para quitarle dramatismo a este asunto, suelo tratar de recordar que en décadas pretéritas convivíamos con bastante naturalidad con actividades económicas en pisos, primeros y segundos pisos donde había notarios, abogados, esteticiens, peluquerías, en fin. Bueno, son actividades económicas que deberíamos hacer entre todos un esfuerzo para que bajen a planta baja. Planta baja que, por cierto, en muchos casos son lonjas que están vacías. Y también con los pisos turísticos. Es decir, en aquellos lugares que son zonas tensionadas no tiene derecho seguir recreciendo. Hay ya un parque de viviendas turísticas, pero no al menos que siga creciendo. Y esto es importante porque, por ejemplo, ayuntamientos como Rentería no ha sido hasta este mes que ha aprobado en Ayuntamiento Pleno la suspensión de las licencias, que esa es una competencia municipal, ¿no? Pero se ha declarado zona tensionada. Bueno, pues las futuras municipios que se declaren tensionados, digamos por ley, veremos si lo hacemos a través de la ley de turismo, la ley del suelo, lo estamos analizando, pero que no puedan seguir inscribiéndose en el registro del Gobierno vasco como vivienda turística. Y además de todas estas medidas, y esto ya no tendría que ver con la ley de medidas urgentes, pero desde luego es un criterio que queremos implantar, estamos trabajando con el Departamento de Hacienda y Finanzas, con el compañero Noel Danyu, para que nos permita emplear las fórmulas de contratación urgente previstas en la Ley de Contratos del Estado, de manera que podamos recortar los plazos ostensiblemente en atención a la urgencia habitacional que tanto se invoca. La urgencia habitacional no puede ser solo un titular de prensa. Necesitamos que tenga efectos también sobre la contratación, manteniendo siempre las garantías sobre la transparencia de los procesos y la calidad de los proyectos. El próximo 19 de marzo tenemos previsto comparecer en la Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo para poder aportar nuestra perspectiva a toda esta problemática, que al menos hasta hace una semana creíamos que estaba en el corazón de las preocupaciones europeas de la agenda de la Unión. Es verdad que ahora el foco ha cambiado por completo. Saben que con la designación por primera vez de un comisario de Vivienda y Energía se está debatiendo la confección y despliegue de un plan de inversiones en vivienda para cuyo diseño pues el Parlamento está recabando, el Parlamento Europeo, aportaciones y experiencias de las principales capitales y regiones del continente. Recientemente estuvieron el alcalde de Barcelona, el alcalde de Madrid, hablando del tensionamiento que viven sus ciudades y otras regiones europeas. Y el Gobierno vasco quiere participar en este proceso. Vamos a aprovechar la agenda en Bruselas para explicar estas iniciativas que se enmarcan en esa posición de combate de la que siempre hablo. El propio Banco Europeo de Inversiones, con quien ya estamos trabajando en colaboración con el Departamento de Hacienda, tiene entre sus principales objetivos contribuir a financiar grandes inversiones público-privadas en infraestructuras de vivienda. Voy terminando. Quiero, para finalizar, hacer una mención especial al proceso de industrialización que vive la construcción. Este es un fenómeno que no goza hoy por hoy del eco ni de la resonancia que están viviendo otros sectores económicos como la automoción, la salud de vanguardia, las energías renovables o la economía de datos, con vectores que atraviesan también esas
esos sectores, vectores de transformación digital, energética, que también afectan a la construcción. En una tierra donde la industria forma parte de nuestro ADN y también gozamos de una larga tradición de constructores, Euskadi merece tener su propia estrategia de industrialización de la construcción. Detrás de esta transición podemos encontrar respuestas a necesidades tan perentorias como la reducción de plazos, de la huella ecológica o de los riesgos laborales. Y el PERTE de la vivienda anunciado por el presidente del Gobierno y la ministra de Vivienda y Agenda Urbana este mismo enero representa una gran oportunidad para fortalecer y modernizar un sector como el de la construcción del que dependemos. Pongamos que todas estas cosas que yo he planteado hoy aquí las resolvemos en un tiempo razonable. Si no hay un sector capaz de responder a esta enorme demanda, poco vamos a hacer. Representa una gran oportunidad, como digo, para fortalecer y modernizar este sector del que dependemos y dar salida a esa demanda que hemos descrito anteriormente. Laburbilduz, hitzaldi honen hasieran aipatu bezala, arazoak, etxebizitzaren arazoak konponbidea badu, eta azpimarratu nahi dut, baduela funtsezko 3 palanka aktibatzen baditugu. Arazoak badu konponbidea, baldin eta baliabideak eskaintzen ditugun, gaur egun hezkuntzan 7% inbertsioa egiten da barne produktu gordinaren gainean, eta osasunaren 6% barne produktu gordinaren gainean. Etxebizitzan 0,5%koa da, eta 1% iristen da zerga arinketak kontutan hartuta. Bigarrenik, arazoak konponbidea badu akordioak lortzen baditugu, Estatuko eta Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza legeen aplikazioa uste baino adostasun handiagoa lortzen ari da. Tensio handiko eremuen izendapena kolore politiko guztietako udalerriekin adosten ari gara. Udalak egindako lurzoru lagapenak bizi dugun egoeraren bizkortze esanguratsua eta deskriptiboa izan dute azken hilabeteetan. Eta hirugarrenik, arazoak badu konponbidea erreformei aurre egiten badiegu. Premiazko erreformen legea, etxebizitzaren arloan bizi dugun egoeraren mailakoa behar du izan eta ondorengo helburuak bilatu. Arrazionalizatu etxebizitzaren garapena moteltzen duen burokrazia, lurzoru urbanizagarrian babes ofizialeko etxebizitzak erreserbatzeko tarte bat malgutu eta udalen esku ustea, eragiketen bideragarritasuna ziurtatzeko, etorkizuneko premiei erantzuteko gai den lurzoru erreserba estrategiko bat instituzionalizatu, ausardiaz jokatu eraikitako hirian babes ofizialeko etxebizitzen parkea birdentzifikatuz eta erabilera turistikoko etxebizitzaren ugaritzea mugatuz eta tenkatutako eremuetan aurreikusitako lege xedapenak betetzen direla ziurtatzea. Hay una máxima de Albert Einstein que desde luego sirve para la política como para el resto de facetas de la vida. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Es muy manida, no tiene nada de nuevo, no estamos innovando. La escucho en muchas ocasiones en el Parlamento Vasco, en los sucesivos debates que mantenemos acerca de este problema de la vivienda, y quiero creer que es una posición compartida y que es perfectamente aplicable al contexto que atraviesa el mercado de la vivienda. Euskadi ha hecho muchas cosas bien. Muchas. Las ha hecho en materia de vivienda, pero la situación actual obliga a dar nuevos pasos y hacerlo con celeridad. Solo pido desde esta tribuna altura de miras, profundidad de análisis y empatía. Empatía de la que hablaba la ministra al inicio, empatía con esas clases medias de las que he hablado, que sufren en sus carnes esa tempestad habitacional. Muchas gracias y quedo a expensas de las preguntas que se me formulan. Muchas gracias, consejero. La vivienda despierta encendidos debates ideológicos en España y también ha sido objeto de discusión entre los socios de gobierno, PSE y PNV, en el gobierno vasco. ¿Cómo lidia usted con estas discrepancias de fondo con sus compañeros del PNV en el Consejo de Gobierno? Josean Izarra, de El Mundo, dice que usted ha alabado la gestión del Ayuntamiento de Rentería, gobernado por EH Bildu, y al mismo tiempo cuestiona que las diputaciones controladas por el PNV estén retrasando la aprobación de los índices de referencia en las zonas tensionadas. Y le pregunta a Josean si se siente más cerca de las propuestas de Bildu que de las de sus socios de gobierno. Bueno,
Lo que tenemos en esta legislatura es un acuerdo de gobierno muy prolijo, muy trabajado, muy bien definido, donde establecemos exactamente cuál es la hoja de ruta. En ese sentido, duermo muy bien. Tengo ese libro en la mesilla de noche, lo consulto todas las noches, no perdemos de vista, de alguna manera, que eso es lo que nos mandata al Gobierno de coalición, en las fuerzas que apoyamos el Gobierno. Y, por tanto, he de decir que todo eso lo compartimos ambos socios y está siendo realmente sencillo. Tengo la consejera de Gobernanza, el consejero de Hacienda, que son pues, miembros del PNV, por supuesto, y con los que trabajo con absoluta naturalidad porque compartimos un objetivo común y tenemos una hoja de ruta específica que establece claramente cuál debe ser la política en vivienda, incluyendo las zonas tensionadas, incluyendo todo lo que eso implica. No es que yo haya alabado la política del Ayuntamiento de Rentería, pero bueno, ha hecho su trabajo, ha hecho sus deberes, se ha declarado zona tensionada, como lo están haciendo la Sarthe Oria, como lo está haciendo Zumaya, Galdakao, Barakaldo, lo está haciendo San Sebastián. Lo está haciendo Irún, que estamos a punto ya de declarar la zona tensionada, es decir, cerca de un 20% de la población vasca va a estar en zonas tensionadas ya para esta primavera, y yo calculo que con la incorporación también próxima del Ayuntamiento de Bilbao, pues lleguemos pronto al 50% y después también Vitoria al 50%. Insisto en que esto no es una cuestión de sacar pecho, es el reconocimiento de un problema a partir del cual podremos empezar a poner terapias y soluciones. En relación a la función de las diputaciones forales, de las haciendas forales más concretamente, pues es verdad que la ley está aprobada en 2023, la ley estatal, que establece la necesidad de confección de unos índices de precios de referencia y que todavía el Ministerio pues, no cuenta con esos datos. Pero de verdad, sé del trabajo que se está haciendo, sé que no es fácil, sé que es un problema fundamentalmente técnico de acompasamiento y de vinculación y compatibilidad del formato que las haciendas forales tienen, entre otras de los módulos del IRPF, con cómo requiere el Ministerio de la Vivienda los datos para poder confeccionar ese índice. Ese índice va a estar, y ese índice va a estar más pronto que tarde. Me consta además que en fin, el propio vicelehendakari a través de Eustat está tratando de echar una mano a las diputaciones para que se confeccionen los datos y se elaboren de tal manera que el Ministerio las pueda tener cuanto antes de manera compatible con su sistema, y estará. No voy a decir fechas porque siempre es una trampa, ¿no? el meterte en fechas, pero me consta que se está trabajando por parte de muchas personas para que esto llegue y llegará. Es decir, ese trabajo que están haciendo los ayuntamientos no va a caer en saco roto. El índice se va a aprobar. Estamos todos empujando para que eso llegue a la máxima brevedad y, efectivamente, todos los efectos que despliega una zona tensionada sean aplicables. Quiero recordar, porque ayer me lo recordaba también la ministra, que en todo caso, ese índice de precios de referencia hace referencia a tres supuestos muy concretos: a las personas los inquilinos que están en manos de propietarios que son grandes tenedores, contratos que salen por primera vez al alquiler, viviendas que salen por primera vez, o viviendas que no han estado en los últimos 5 años en el mercado del alquiler. Son supuestos minoritarios en relación al conjunto del problema. La mayor parte de los inquilinos están en manos de caseros que tienen una o dos, como mucho, viviendas en alquiler, y a esos se les aplica ya la zona tensionada en el momento en el que se aplique, en el que se apruebe y se publique en el Boletín Oficial del Estado. ¿Cuándo espera usted que esté aprobada en el Parlamento Vasco la Ley de Medidas Urgentes en materia de vivienda y urbanismo, de la que usted ha hablado antes? ¿En qué plazo espera que esta reforma surta efecto en la movilización de parcelas y de terrenos urbanizables? Bueno, el hecho de que sea una proposición de ley que impulsen los grupos parlamentarios tiene toda la intención de que sea una tramitación lo más rápida posible, con todos los debates que eso implique en el Parlamento. Pero estamos en la letra pequeña y estamos hilando muy fino para que ese texto englobe todas estas medidas con la mayor audacia y a la mayor ambición posible. Le aseguro que los socios de Gobierno estamos trabajando de manera muy coordinada, y los grupos parlamentarios también, para que eso vea la luz cuanto antes. Yo espero que en las próximas semanas, en las próximas 5 o 6 semanas, ojalá antes, en el entorno de la Semana Santa, podamos tener un texto ya que los grupos puedan meter por registro y se pueda aprobar a lo largo de este año 2025. Digo, con independencia de que podamos nosotros elaborar una ley del suelo, que creo que hace falta en Euskadi. O sea, elaborar una ley del suelo
iba a decir, bueno, comilfo, realmente necesitamos una ley del suelo del siglo XXI, de la segunda, tercera, cuarta década del siglo XXI, que de alguna manera tenga en cuenta la compleja cartografía vasca. No es lo mismo Álava que Vizcaya o que Guipúzcoa. No es lo mismo Vitoria, que está creciendo y está creciendo de manera bastante ágil, también en el parque de vivienda protegida. Los datos que di en el Parlamento hace muy poco sobre cómo hemos sembrado en el año 24 uno de los datos más altos, casi récord, de vivienda protegida en el mercado de alquiler, escondía bueno, pues un dato, y es que la mayor parte de ellos era en Vitoria, pues porque hay suelo, porque las complejidades orográficas que se producen en Guipúzcoa y en la zona de Donostialdea o también en el entorno metropolitano de Bilbao, pues no se dan allí. Y, por tanto, convendría tener una ley del suelo que sea lo suficientemente versátil y maleable como para que tenga en cuenta también esas complejidades. Y los porcentajes que establezcamos y las cargas de urbanización y otra serie de elementos que impactan de lleno en la viabilidad de las promociones de vivienda protegida, bueno, pues estén también vinculadas a esa orografía compleja que tenemos. En Euskadi, pues evidentemente tenemos esas complejidades para todo. Susana lo sabe bien, con el tren de alta velocidad y con otras muchas infraestructuras que tienen un coste mucho mayor que el que tienen en otros sitios y una complejidad y una tramitación y unas, pues eso, unas burocracias que al final se alargan en el tiempo, por no hablar de que aquí recurrimos todo, alegamos todo, cientos y cientos de alegaciones y eso, bueno, pues al final alarga también los procesos. Usted ha reconocido desde que es consejero que las instituciones no pueden resolver solas el problema de la vivienda en Euskadi. ¿Qué papel deben jugar los promotores? También le preguntan si construir vivienda libre y ganar dinero con ello es reprochable. Bueno, yo tengo un amigo que suele decir que si el sexo no fuera placentero nos habríamos extinguido. Es decir, es evidente que todo sector económico tiene derecho a ganar dinero y a pagar impuestos por esos beneficios, por cierto, porque si no hay beneficios no se pagan impuestos. Yo no le puedo pedir a ningún sector, y tampoco al de la construcción, que pierda dinero, porque sencillamente me estaré dando de bruces contra la pared y me estaré haciendo trampas al solitario. Evidentemente, entre eso y el famoso pelotazo inmobiliario, pues hay una distancia, ¿no? Nadie se ha hecho rico haciendo vivienda protegida, pero nosotros sí creemos que al promotor pues le tienen que salir las cuentas. Y nosotros ahí tenemos algunos mecanismos. Desde luego, esta tiene que ser una tarea en la que ganemos todos y fundamentalmente la sociedad. Yo he dedicado buena parte de mi discurso a explicar lo mucho que nos jugamos como sociedad si no contamos con un parque robusto de vivienda protegida y si no contamos con un parque de vivienda en general que esté a la altura del crecimiento del número de hogares que se está produciendo en Euskadi. Ayer la ministra nos recordaba que por primera vez en España el ritmo de construcción de la vivienda se está acompasando al número de generación de nuevos hogares. Esa es una muy buena noticia, porque hasta ahora había un gap. ¿Por qué hay más hogares? Hombre, pues lo he dicho antes, cada vez vive más gente sola. Luego, desde la perspectiva de las políticas sociales, ¿cuántas veces hemos insistido en que es bueno y deseable que las personas mayores vivan en su casa y hagan ese último trayecto vital en sus domicilios, acompañados, con ayuda domiciliaria, lo que sea? Eso hace que las viviendas estén, de alguna manera, ocupadas durante más tiempo. Por decirlo de otro modo, la gente no hereda ya los pisos de sus padres. De heredar a los de sus abuelos, porque si a los 60 años, a los 62 años no tienes resuelto el problema de la vivienda, mal vas. Quiero decir, hay un montón de factores que están incidiendo en el hecho de que hay muchas viviendas ocupadas, hay hogares con menor número de personas y no hemos sido capaces de recrecer esa oferta al mismo ritmo. Cuando uno ve la producción de vivienda desde 2006, año en el que se aprobó la ley del suelo vigente, hasta ahora, por múltiples razones, pero es verdad que la ley del suelo y el urbanismo se concibió en un momento, en fin, pensemos todos, 2006, justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, con una fiebre constructiva muy importante. Bueno, no parece que ese sea un instrumento aplicable a los tiempos de hoy. Necesitamos otro tipo de mirada y habrá que modificarla. Por de pronto, lo que yo hago es el planteamiento de que el Parlamento nos ayude en este tramo de aprobación del plan director, impulsando una ley de medidas urgentes que nos ayude a cambiar esos elementos que pueden estimular y agilizar los trámites. Y el papel, desde luego, que deben juntar las promotoras es la de que, desde luego, y aquí hay unas cuantas, que no va a haber excusas. Es decir, que una vez que pongamos las condiciones
para que todo esto bueno, pues sea más fácil, necesitamos del concurso, del arrojo, de la valentía y de la apuesta de las empresas constructoras, de las promotoras en Euskadi para entrar en las operaciones de vivienda protegida y en la parte que le corresponda, pues también de vivienda libre. Vamos a poner toda la carne en el asador. ¿Y qué espera usted de las instituciones financieras para facilitar esas operaciones? Bueno, de entrada estamos viendo que se está concediendo más crédito, se está concediendo un crédito a menor interés para, por ejemplo, suscribir hipotecas, ¿no? También estamos trabajando desde el Gobierno, en colaboración con el Departamento de Hacienda y el Instituto Vasco de Finanzas, para conceder avales. Para conceder avales al alquiler, en estos momentos el desembolso que tiene que hacer una persona joven cuando quiere alquilar un piso, cuando le piden 2 adelantos, 2 mensualidades, más la fianza del Gobierno vasco y vete tú a saber cuántos gastos más, pues al final te pones igual en 4.000 euros de arranque que tienes que hacer, y hay gente que no tiene 4.000 euros. Entonces, si tienes que acudir a un préstamo personal, bueno, por lo menos que haya un aval por parte del Gobierno vasco que eso lo facilite, ¿no? Y también avales a la compra para todas esas clases medias que quieren entrar en esos préstamos que ahora los bancos están empezando a conceder, pero que hay una parte que no está cubierta por el préstamo y que en un momento dado pues puede facilitar el hecho de que el Gobierno vasco avale. Por tanto, bueno, pues colaboración de ese tipo, ¿no?, con las entidades financieras también. Aitor Pérez, de la cadena SER, dice que con las familias del incendio de Basauri, obligadas a dejar mañana el hotel en el que están alojadas, ¿se ha materializado alguna alternativa desde el departamento que usted dirige? ¿Cómo se gestionaría una posible ocupación del hotel por parte de las familias? Bueno, voy a responder a la primera de las preguntas, sobre todo. La respuesta es sí, estamos trabajando. Ayer mismo hemos tenido conversaciones con el propio alcalde, mi viceconsejero Miguel de los Toyos está hablando. Hay una propuesta, hay un ofrecimiento de una serie de viviendas para que algunas de esas personas, después de haber medido su vulnerabilidad y también la disponibilidad de viviendas protegidas disponibles en el parque público, pues se ha hecho un ofrecimiento y me van a permitir que sea discreto más allá de esto, porque evidentemente pues hay muchos intereses cruzados y muchas personas que están de alguna manera directamente interesadas, pero estamos trabajando, sí, con el Ayuntamiento de Basauri. El Ente Vasco de la Energía, el EBE, y Solaria constituyeron en 2022 Idarberri, una sociedad para desarrollar de forma conjunta 2 plantas fotovoltaicas de 50 megavatios cada una en Áraba. El Gobierno vasco, dice Solaria, ya concedió las autorizaciones de construcción a esos proyectos, pero 3 años después ambas plantas siguen sin construirse y los ciudadanos de Vitoria aún no pueden beneficiarse de ventajas aparejadas a una electricidad barata, limpia y soberana. Le pregunta Solaria qué medidas está tomando el Gobierno vasco en estos momentos para desarrollar estas 2 plantas solares en Vitoria. Bueno, para desarrollar estas 2 plantas, a mí me consta que la Diputación Foral tiene que llevar a cabo un plan especial y entiendo que está en ello. Pero, desde luego, lo que el Gobierno vasco en lo que está sumergido en estos momentos es en la redacción y aprobación de un plan territorial sectorial, que está siendo muy complejo, pero que lo está liderando el Departamento de Industria. Nosotros estamos colaborando con ellos desde Agenda Urbana y Planificación del Territorio. Hace muy poco se llevó a cabo la aprobación inicial, si no me equivoco, Chicho, la aprobación provisional, perdón. Y aquí hay 2 consideraciones. La primera: no hace falta en este foro insistir en las condiciones de contorno de la industria vasca, muy intensiva en consumo energético, nos va mucho en ello. Si queremos hacer la transición ecológica y medioambiental y seguir luchando contra el cambio climático, parece obvio que tenemos que disponer de espacios donde poder llevar a cabo plantas de energía renovable, sean eólicas, sean solares. Y, en segundo lugar, bueno, pues que, como siempre, y este es un viejo asunto especialmente grave en Euskadi, bueno, de que la política, sobre el papel estamos todos de acuerdo, pero luego aparece el viejo eslogan británico de no en el patio trasero de mi casa. Y eso lo hemos vivido con muchas cosas. Lo hemos vivido con los residuos en Guipúzcoa, con la planta de valorización energética, y lo hemos vivido con muchas, o con instituciones penitenciarias. Pero claro, al final alguien tiene que aportar una visión de país.
alguien tiene que aportar una visión de país y eso es lo que tiene que hacer el Gobierno vasco en colaboración con las diputaciones y también escuchando a los ayuntamientos. Pero si esto al final, que es un elemento troncal de nuestra competitividad económica, lo dejamos a expensas de que cada ayuntamiento decida los elementos en función de su, digamos, de sus necesidades, pues al final no saldrán. Pero hay una posición en general por parte de las instituciones vascas del conjunto favorable y yo, en fin, quiero pensar que también esas infraestructuras saldrán adelante cuando la Diputación pues haga ese plan especial y tramite pues ese documento. Perdóneme, señor consejero, una pregunta un poco personal. ¿Por qué usted vive de alquiler cuando la mayoría de los vascos prefiere comprar una vivienda y así tener una inversión? Fíjese, creo que es la más difícil de todas las preguntas. ¿Por qué vivo de alquiler? Pues me he ido dejando llevar. O sea, realmente me genera una cierta libertad. Es verdad que no tengo previsto moverme, pero me genera una cierta libertad y me gusta sentir esa libertad. Es decir, que no, en fin, jamás juzgaría a quien tiene y aspira a tener una casa en propiedad, que por cierto la mayor parte de los vascos y vascas es lo que quieren, es lo que quieren. Pero también se está notando aquí un cambio de tendencia. Los datos que dimos a conocer ayer, Andrés, ¿no? Hablan de cómo nuestros demandantes de vivienda cada vez están pidiendo más el alquiler. Y yo creo que tiene que ver con muchos factores. Seguramente lo de menos es el cambio cultural, porque aquí todavía sigue pesando mucho la vivienda como activo financiero, ¿para qué negarlo? Pero bueno, en la medida en que esa compra se hace muy compleja y es una especie de gran en fin, reto, desafío colosal en términos financieros en la vida de una persona, pues la gente, me imagino que sobre todo en las primeras fases de la emancipación, pues opta por el alquiler, ¿no? Pero yo me siento muy cómodo viviendo de alquiler. ¿Tiene un casero condescendiente? Bueno, no me quejo. Patricia Arias, del Consejo de la Universidad de Deusto, dice: de cara a incrementar la oferta, ¿tendría sentido habilitar los innumerables locales vacíos para que sean habitados por mayores con limitaciones de movilidad? Aparentemente sí, ¿no? Nosotros lo que estamos pensando en todo caso es que las lonjas comerciales, vamos a ver, aquí, con permiso de Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo, el comercio está viviendo una transformación muy grande, ¿no? Eso es evidente. La primera tarea del Gobierno entiendo que es defender el comercio como sinónimo de vida de las ciudades y eso es algo que yo encuentro en todos los ayuntamientos con los que me reúno, alcaldes y alcaldesas, que les preocupa que la vida comercial pueda decaer, pero la realidad es que las cosas están como están y la realidad es que cada vez que hacemos una operación, una promoción de vivienda protegida, muchos de los bajos comerciales, estoy pensando en barrios de Vitoria, alcaldesa, como Zabalgana o como Salburua, donde muchas de las viviendas protegidas que hemos construido tienen unos bajos comerciales que están vacíos, pues porque al final se monta una panadería, un pequeño supermercado, porque ya no hay ni bancos con cajeros ni nada por el estilo. O sea, realmente son muchos los bajos que quedan vacantes, ¿no? Y ahí hay cosas que se están haciendo. En la Comunidad Valenciana recuerdo que el Gobierno del Botanic planteó que los pisos turísticos se llevaran a cabo en bajos comerciales, quizás con unas condiciones de habitabilidad distintas, pero bueno, al fin y al cabo estás hablando de una vivienda turística, ¿no? Yo antes he hablado de las actividades económicas que se han llevado a cabo tradicionalmente en primeros y segundos pisos. Yo creo que a través de ordenanzas municipales, fundamentalmente, de líneas de ayuda que algunos ayuntamientos tienen establecidas, hay que estimular ese tránsito y hay que estimular el traslado a actividades económicas a los bajos comerciales, que muchos de ellos están vacíos, ¿no? Y luego, por supuesto, hacer también una política de conversión de lonjas comerciales en viviendas. Y para eso también nosotros tenemos que hacer alguna tarea de interpretación un poco más flexible de la norma y del decreto de habitabilidad, porque es verdad que muchos ayuntamientos la interpretan de manera súper rígida y eso hace que muchas lonjas comerciales al final no terminen teniendo una cédula de habitabilidad o no se pueda convertir cuando es un objetivo de país. Lo tenemos que intentar por todos los medios. No tiene sentido que toda esa capacidad ociosa permanezca vacía mientras tenemos semejante tensionamiento. Y ahí yo aprovecho también la presencia de alcaldes y alcaldesas para que de alguna manera tomemos, y lo vamos a incorporar en el acuerdo del protocolo que queremos suscribir con Eudel, nos tomemos en serio esta realidad, porque los tiempos de antaño en términos de comercio no van a volver
Y aunque hagamos un esfuerzo por mantener vivas sobre todo los centros de las ciudades, que es donde efectivamente tiene sentido y todavía pervive digamos, una fibra comercial interesante, atractiva y potente, pues en determinados barrios, quizás más en el extrarradio, tenga sentido hacernos esta pregunta y poner toda la carne en el asador para hacer esa conversión lo más ágil y rápida posible. Usted es un socialista de larga trayectoria, ha sido concejal, diputado foral, delegado del Gobierno de España y ahora consejero del Gobierno vasco. El pasado lunes falleció Pilar Ruiz, la madre de Joseba Pagaza, y Aránzazu Lastra le pregunta cómo la recuerda usted. Ella fue muy crítica con las negociaciones del PSE con Batasuna y le pregunta si el tiempo le ha dado la razón, teniendo en cuenta que Otegi se ha convertido en uno de los aliados preferenciales de don Pedro Sánchez. Bueno, yo a la madre de Joseba y de Maite la recuerdo, desde luego, por su dignidad, al margen de las discrepancias, al margen de sus ideas, pero la dignidad de las víctimas está muy por encima de lo que puedan opinar en términos políticos, por su dignidad, por su valentía y arrojo. Y, desde luego, lo menos que debemos considerar en este tipo de cosas, en este tipo de valoraciones, es el respeto, el respeto a las víctimas, cualquiera que sea su opinión. Dicho eso, yo creo que a veces se caricaturizan las cosas en la segunda parte de la pregunta por parte de quien nos pregunta sobre si Otegi es el preferido. Hombre, yo veo que todos los días el Gobierno se trabaja ley a ley, iniciativa a iniciativa, todos los posibles acuerdos y todos los posibles apoyos. El presidente suele hablar de buscar votos debajo de las piedras porque, bueno, pues ante un grupo parlamentario que en un momento dado se pueda prestar a una negociación en términos razonables, no estamos para desdeñar apoyos. Y, desde luego, creo que haríamos un flaco favor a la política en términos de una política edificante y constructiva el que nos dediquemos a poner límites o vetos cuando hay una posición que pueda ser compatible, en un momento dado, compatible con la del Gobierno en materias sectoriales muy concretas. Voy a darle, como suelo hacer, un último turno para que nos diga con la mayor brevedad posible lo que quiera decirnos para finalizar, pero permítame que le agradezca su participación una vez más en esta tribuna Euskadi en nombre de quienes lo hacen posible, Solaria y BBK. Pues te agradezco, José Luis, que me hayas dado esta oportunidad. Yo no tengo nada más que añadir de lo que ya he dicho, pero sí quiero aprovechar este último turno para hacer un agradecimiento a mi equipo. A mi equipo, pasando por mi jefe de gabinete, mis 2 viceconsejeros, mis directores, los directores de las sociedades públicas, mis asesores. Y lo focalizo en ellos porque, en fin, sé que les estoy robando más horas de sueño de las que había prometido y sé que todo esto está siendo muy complicado y un esfuerzo enorme. Yo lo agradezco de corazón, pero quiero que todos los asistentes aquí, quienes nos estén viendo a través del streaming, sepan que tenemos un equipo en vivienda que de verdad se cree eso de la posición de combate. Hay un nivel de compromiso enorme por parte de todas y cada una de las personas que componen este equipo. Me siento muy orgulloso de ellos, estoy aprendiendo la tira y no vamos a parar. No vamos a parar. No vamos a parar porque no nos lo podemos permitir, porque tenemos un mandato, tenemos un encargo y nos creemos esto, entre otras cosas porque todos venimos de los ayuntamientos y tenemos una mirada común y sensible a los problemas de la ciudadanía. Este es uno de los más importantes, por más que Trump se encargue de desenfocar el asunto, pero volverá el asunto de la vivienda al corazón de la agenda europea, seguro. Y agradeceros, por tanto, a todos los miembros del equipo el semejante esfuerzo que estáis haciendo.